Muy buenas noches, antes de sumergirnos en esta travesía oscura, quiero agradecerles desde el fondo de mi alma. El canal ha tenido un resurgir increíble y eso es gracias a ustedes. El último video, el iceberg del ser humano, fue recibido con un apoyo abrumador. Miles de personas comentaron, compartieron, y se quedaron hasta el final. Eso significa muchísimo para mí. Hoy les traigo algo aún más profundo, perturbador y escalofriante. Un nuevo iceberg. Pero esta vez, no hablaremos del cuerpo, ni del alma, hoy descendemos al abismo de la mente. Un lugar donde habitan trastornos extraños, incomprendidos, y en algunos casos, directamente aterradores. Desde condiciones comunes hasta síndromes tan raros que parecen sacados de una película de terror psicológico. Esto no es ficción. Esto es real. Así que acomódate, apaga la luz, y prepárate para explorar el iceberg de las enfermedades mentales. A simple vista, podrías pensar que esto no tiene cabida en un iceberg como este. La dislexia no es aterradora, al menos no en el sentido clásico. Pero imagina estar atrapado en un mundo donde las letras se mezclan, bailan y se transforman ante tus ojos. Para muchos, leer no es una puerta al conocimiento, sino un campo minado de confusión. Aunque no es un trastorno mental en sí, la dislexia ha arruinado infancias, ha sido confundida con falta de inteligencia y ha condenado a personas brillantes a la frustración eterna. Esta es la primera capa del iceberg, donde lo que parece leve puede esconder un tormento silencioso. Detrás de cada no entiende o es flojo, puede haber un grito ahogado de alguien que solo necesita ser comprendido. Aquí empezamos a entrar a lo extraño. El síndrome de Lima es como una paradoja viviente. El captor, quien supuestamente domina, se vuelve emocionalmente dependiente del secuestrado. ¿Por qué alguien que tiene el poder se sentiría conectado a su víctima? ¿Remordimiento? ¿Empatía? ¿Una mente rota? Este fenómeno ocurre en lo más inesperado, cuando la línea entre control y afecto se vuelve delgada y peligrosa. A diferencia del síndrome de Estocolmo, aquí es el secuestrador el que empieza a dudar de sus acciones. Algunos creen que este síndrome puede reflejar algo más profundo, una culpa que surge del subconsciente, un colapso mental disfrazado de afecto. Sea lo que sea, el síndrome de Lima es una grieta emocional que puede hacer que incluso los más oscuros se cuestionen a sí mismos. No es muy común, pero cuando ocurre puede cambiar el curso de una historia entera. El trastorno antisocial de la personalidad no es solo frialdad, es la ausencia total de empatía. Estamos hablando de personas que pueden mirarte a los ojos, sonreírte y traicionarte sin pestañear. En sus mentes, el dolor ajeno no tiene valor. Son expertos en manipular, en mentir, en engañar. No sienten culpa. No sienten remordimiento. A veces se esconden tras máscaras de éxito y encanto. Pero tras esa sonrisa perfecta puede habitar un auténtico depredador emocional. Muchos asesinos seriales, estafadores y figuras públicas carismáticas han sido diagnosticados con este trastorno. Pero también hay quienes nunca han cometido un crimen, y solo viven en una constante desconexión emocional con el mundo. Lo más escalofriante es que podrías conocer a uno y jamás darte cuenta. Porque el verdadero terror es no saber que estás frente a alguien que nunca podrá quererte porque nunca aprendió a sentir. Este es uno de los síndromes más retorcidos y perturbadores de la mente humana. El síndrome de Estocolmo es cuando una víctima empieza a desarrollar afecto, simpatía e incluso amor por su captor. ¿Te suena absurdo? Lo es. Pero ocurre. En medio del miedo extremo, del aislamiento y la manipulación constante, el cerebro humano puede romperse y empezar a ver al enemigo como un salvador. Es un mecanismo de defensa, sí, pero también una muestra del poder que tiene el abuso mental. Lo vemos en secuestros, en relaciones tóxicas, en sectas. Personas que jurarían amor eterno a quienes casi las destruyen.
Es triste, es confuso y, sobre todo, es real. No es una invención de películas. Hay gente que ha besado la mano que la golpeó. Y eso, amigos míos, es más oscuro que cualquier pesadilla. Porque cuando ya no puedes distinguir al monstruo del héroe estás en el fondo. Imagina querer gritar y no poder hablar, pero que las palabras simplemente no salgan. No porque no quieras, sino porque algo dentro de ti lo impide. Eso es el mutismo selectivo, un trastorno de ansiedad tan profundo, que convierte el acto más simple, hablar, en un abismo de terror. Muchos lo padecen desde niños, y son injustamente etiquetados como tímidos o raros. Pero detrás de ese silencio se esconde un torbellino emocional imposible de explicar. A veces, ni ellos mismos entienden por qué no pueden hablar. Es como si el cuerpo los traicionara. Este trastorno puede llevar al aislamiento total, a la burla, al sufrimiento invisible. No es miedo escénico. Es pánico paralizante. Y lo peor es que muchos lo arrastran hasta la adultez. Bro, estás esquizofrénico, lo has oído. Se dice en memes, se usa para bromear. Pero déjame decirte algo, la esquizofrenia no es un chiste. Este trastorno es una de las condiciones mentales más devastadoras y aterradoras que puede sufrir un ser humano. Alucinaciones, delirios, voces que no existen, paranoia, la realidad se distorsiona hasta volverse irreconocible. Algunos creen estar perseguidos. Otros, que son dioses. Hay quienes escuchan gritos en el silencio y ven figuras en la sombra. Vivir con esquizofrenia es caminar en una pesadilla interminable con los ojos abiertos. Y sí, es común que se hagan bromas. Todos lo hemos hecho. Es parte de la cultura. Pero también es necesario tener un poco de empatía y responsabilidad. Porque lo que para algunos es un meme, para otros es su vida diaria. Una batalla contra su propia mente. Y eso no tiene nada de gracioso. Este es el tipo de trastorno que rompe por completo nuestra idea de la conciencia. El trastorno de identidad disociativo, antes conocido como personalidades múltiples, es una condición donde una sola persona desarrolla distintas identidades dentro de su mente. Cada una con su nombre, edad, historia, personalidad y hasta recuerdos únicos. No es actuación. No es una invención cinematográfica. Es una disociación profunda, provocada casi siempre por traumas extremos en la infancia. Estas identidades, también llamadas alter egos, pueden relevarse el control del cuerpo, como si cada una fuera un actor que sube al escenario mientras las otras observan, o duermen. Algunas no recuerdan lo que hicieron las demás. Otras conviven, como si fueran hermanos atrapados en un mismo cuerpo, en una prisión sin rejas. Una película que muchos recordarán es Fragmentado. Aunque exagerada en varios aspectos, retrata con crudeza el conflicto interno, el terror de no tener el control, y la lucha entre identidades por dominar una mente fragmentada. En la vida real no hay superpoderes. Solo dolor. Confusión. Y un espejo que se rompió en demasiados pedazos. Cada uno con su propia voz. Este es, sin duda, uno de los trastornos más oscuros y enigmáticos que existen. El síndrome de Cotard es una rareza psiquiátrica donde la persona cree, con absoluta certeza, que está muerta. O que su cuerpo ha dejado de existir. O que sus órganos se pudren, que su alma ha sido borrada del universo. No es una metáfora. Lo sienten como una realidad. Algunos dejan de comer, de hablar, de moverse, convencidos de que ya no son parte del mundo de los vivos. Este trastorno es tan extremo que muchos pacientes llegan al suicidio no por depresión, sino por coherencia con su creencia. ¿Para qué seguir si ya estoy muerto? Lo llaman delirio nihilista. Una negación total de la existencia. Y cuando el cerebro se niega a aceptar que estás vivo, realmente sigues existiendo. Y así llegamos al final de este recorrido por uno de los icebergs más oscuros y complejos del canal. La mente humana es un universo fascinante, pero también puede ser un lugar aterrador, lleno de laberintos que pocos se atreven a explorar.
Algunos de estos trastornos nos muestran lo frágil que puede ser la realidad y cuán delgada es la línea entre la cordura y el abismo. Recuerda, este video no busca burlarse ni generar miedo injustificado. Al contrario, busca reflexionar, informar, y recordar que detrás de cada diagnóstico, hay un ser humano. Si llegaste hasta aquí, te invito a que dejes tu like, comentes cuál de estos niveles te impactó más, y si te gustaría una segunda parte. Compártelo con alguien que ame estos temas, y no olvides suscribirte porque lo que viene será aún más inquietante. Buenas noches. Y que tengan dulces sueños.